Bienvenidos mis hermanos a una nueva entrega de Vida Integral. En esta noche tenemos un programa muy especial porque se trata de la Virgen María, sobre todo de la devoción de Nuestra Señora de la Altagracia, la primera devoción de América, nuestra devoción. Y para ello contaremos con la presencia de Elsa Turul de Alma. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de Larimar Films y productora general. Es la productora que ha hecho varios documentales y también la película documental Donde floreció una devoción, donde protagoniza la actriz y cantante que tuvimos aquí con nosotros hace muy poquito, Natalie Peña Comas, y que está nominada a Premios Soberano. Así que esta será una entrevista corazón a corazón, como siempre, pero muy centrada en nuestra devoción, en la primera devoción de América. Así que usted no puede perdérselo. Quédese con nosotros, nos vamos a unos comerciales y en breve estamos de regreso. Ya volvemos. Familia, y estamos de regreso en el contenido de Vida Integral de esta semana. Como le decíamos en la bienvenida, en la introducción, nuestra invitada es verdaderamente un honor para nosotros tenerla en el programa, una gran mujer de Dios con un gran testimonio. Les leo, me permito, porque es mucha su hoja de vida, ¿verdad? Ella es vicepresidenta ejecutiva de Larimar Films y productora general, fundadora de Larimar Films, también miembro de Adocine y productora de la película documental Donde floreció una devoción. Allí protagoniza la actriz Natalie Peña Comas, que hace poco tuvimos con nosotros en el programa. Así que damos la bienvenida, ustedes en casa y nosotros aquí, a nuestra hermana Elsa Turul de Alma. Un placer, Elsa. Muchísimas gracias. Y el aplauso por esa bienvenida. Gracias de corazón. Amén. Gracias, gracias. Aquí todo el público que tenemos aquí. Sí. Gracias, Elsa. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer cada vez que me llaman de Televida para estar presente compartiendo todas mis experiencias y conocimientos sobre nuestra Madre, la Virgen de la Altagracia. Qué hermoso, qué hermoso. Todo lo que hace la Virgen es perfecto y hermoso. Unirnos para este conversatorio. Siéntete como en casa. Gracias. Como acostumbro, a mí me gusta mucho dejar un poquito la parte de la figura, ¿verdad? Porque eres una gran empresaria y muy conocida también. Me encantaría entrar junto a nuestros televidentes un poquito en tu corazón, en tu vida, y me gusta siempre iniciar yéndome hasta la niñez, desde dónde te viene la fe, cómo conoces a la Virgen María, ese llamamiento al que tú dices que sí y por el que llevas tanto tiempo trabajando para nuestra Santa Madre Iglesia. Claro. Mira, yo vengo de una familia católica. Mi mamá si yo cierro mis ojos, veo a mi mamá rezando el rosario, yo chiquita. Wow. O sea, mi papá también fue un hombre de mucha fe y de mucho interés espiritual. O sea, la cuna de mi familia fuimos y somos criados bajo, vamos a decir, la protección divina de nuestro Salvador. Ahora bien, yo chiquita también recuerdo en casa de mi abuela, una casa más diferente, porque siempre tenía estatuillas de la Virgen, me acuerdo de la Rosa Mística, también recuerdo que tenía un Cristo en una pared, en mosaico. Mi abuela fue quien me contó a mí la historia oral de la Virgen de la Altagracia cuando yo era chiquita, pero me la repetía 1, 2 y 3 veces. Cuando yo hice mi primera comunión, o sea, estudié en un colegio que también nos daba clase de religión. Siempre había una monjita que nos daba esas clases. Yo era media tremenda también, no era que yo no era muy santica, ¿no? Yo hice mis cosillas por ahí. Pero yo digo que así mismo como nosotros crecemos
a suponer, en mi caso yo me casé con por la Iglesia Católica, mis hijos fueron bautizados. También uno va madurando en la fe. Claro. Entonces, el crecimiento de uno como persona también madura. Y mi acercamiento hacia Dios y hacia nuestra Madre, la Virgen María, también maduró con el tiempo. Qué bueno que has recibido eso. Yo digo que de tantos invitados hay un común denominador en la mayoría, de hombres y mujeres de Dios y exitosos en la política, como profesionales, ¿verdad? Como empresarios, y es recibir la fe de niños. El niño que ve, y lo dice la palabra de Dios también, instruir al niño en su camino, mas no se apartará de él. Los niños cuando van siendo formados en la fe, como dices, si piensas en tu abuela, es con un rosario en la mano. Y bien dice la palabra de Dios, todas las promesas que hay para ese capital de gracia cuando venimos de una familia de oración. Qué bueno que lo acotes, que lo traigas, porque nosotros como canal católico de la familia insistimos en la formación de los niños, de los jóvenes, pero me llama la atención también que tú recibes algo tan grande, que creces, que maduras, hasta lo que eres hoy y permaneces con esto tan grande para que tu vida esté llena y el centro sea Tatica, como decías backstage, sea Tatica, sea el servicio de la iglesia. ¿Qué entiendes tú, aparte de recibir la fe de tu mamá, de tu abuela? ¿Qué entiendes que has recibido de Dios, de la Virgen María, como ese llamado, como eso para acercarte hacia la fe? Lo primero es vivirla, porque el que no crece con el amor de Dios y no profesa esa virtud de tu creer y de tu entregarte, Sí. no es fe. Cierto. Entonces, uno Cierto. la tiene que vivir plenamente en el día a día. Uno vive, todos tenemos problemas, yo siempre lo digo, pero el dominicano tiene una autenticidad en enfrentar los problemas con el resto de otras personas de otras nacionalidades que yo he podido compartir por la fe. Cierto. Entonces, Esa fortaleza, ¿verdad? la fortaleza es sumamente importante. Nosotros lo que estamos llamados al servicio de seguir dando a conocer lo que es el amor tan profundo de Dios, Amén. lo debemos de vivir en el día a día, en todo, en todo. Qué hermoso. Elsa, cuéntanos un poquito de tu vida, esa niña que crece en una familia muy de fe. ¿Cómo se va desarrollando? Pues entiendo que en los mismos caminos de Dios y sigue creciendo esa devoción, ¿verdad? Aún siendo una jovencita, todo ese trayecto de vida de la Elsa ser humano. Sí, como te dije, nosotros, o sea, mi papá fue un hombre de una fe muy fuerte. Y yo me casé con un hombre también de una fe y un interés espiritual muy marcada, que también viene, la familia de mi esposo, es una familia de mucha admiración por la espiritualidad y la fe que profesan y viven. Nosotros como matrimonio hemos enfrentado muy duros momentos a través de la salud. Pues Quizás compartirnos algunos de esos momentos difíciles en los que... sí, mira, mi última hija, yo tengo 3 hijos, 2 varones y una niña. Mi hija chiquita nació con una duplicidad en el uréter y una malformación que fue detectado desde que estaba en el feto en mi vientre. Y qué te digo, nosotros no tuvimos que ir fuera del país en aquel entonces porque aquí no había la máquina que pudiera evaluar bien eso. Sí, porque no es muy común. No. Y yo, desde que ella estaba dentro de mí, yo rezaba y se la entregaba a la Virgen. Y yo decía, yo sé que todo saldrá Eso bien. te iba a preguntar, ¿cómo recibe una madre un diagnóstico como este? ¿Cómo lo enfrentas a la luz de la fe? Es preocupante porque todos queremos que nuestros hijos sean perfectos. Claro. Todos queremos que Sanos. nuestros hijos naden, aprendan a nadar, corran y tengan una infancia feliz. Pero cuando la niña nació, que me reconfirmaron fuera del país que tenía eso, o sea, a ella la orina se le devolvía.
Oh, O sea, ella wow. vivía con una infección constante. Entonces ella tuvo bajo medicamentos muy fuerte. Nosotros no la podíamos bañar en bañera, sino tenía que ser en agua corrida. Los pampers había que cambiárselo cada cierto tiempo. Un cuidado especial. Exactamente. Tenía que estar en un colegio chiquito, sin aire, porque ella vivía con una infección. Wow. Entonces, nada, nosotros enfrentamos económicamente el poder tratar a la niña fuera del país. Y sobre todo, había que esperar que el riñón izquierdo, que había nacido más pequeño que el derecho, también tenía esa afección, estuviera a la par. Y todos los años nos decía que el riñón no crecía, que la niña necesitaba un año más en tratamiento, un año más en tratamiento. Wow. Y de un momento a otro, cuando la niña tenía 4 años, que fuimos a chequearla, el doctor dijo, increíble, le creció el riñón. Bendito sea Dios. Ya la niña aplica para operarla. Yo recuerdo, y tengo la Era un foto por milagro. ahí, yo tengo la foto por ahí, que yo fui a Higüey A darle con mi gracias a la esposo y me madre. llevé 2 sobrinos míos, llevé mi hermana, mis 2 hijos. No, antes de irme. Y le dije que sea el camino que tú elijas, pero yo lo voy a seguir enfrentando. Yo crié a mi hija con mucha seguridad. Yo no crié a mi hija enferma. Yo no dejé que ella fuera víctima de su enfermedad. Qué interesante eso que dices, Elsa, perdón que te interrumpa, porque muchas veces nosotros estamos fuertes cuando no tenemos pruebas, pero en los momentos de la prueba, aunque creemos, aunque tengamos fe, nos quebramos. Es muy importante por todas las familias que de repente nos están escuchando y tienen diagnósticos similares Sí. o peores tal vez. Sí. Y te puedo decir que ahí fue que empezó la odisea. Porque cuando pudimos operar la niña, la noche antes de la operación ya estábamos instalados en Boston. Nos llamaron del hospital a decirnos que el doctor tiene que cancelar la operación porque se le presentó una emergencia. Oh, wow. Y yo dije, oye, pero qué cosa tan extraña, Claro. porque esto es Gringolandia, esto no pasa, Donde o sea, todo- esta gente habla en inglés, aquí esto no puede pasar, eso es insólito. Y yo, como buena dominicana, le dije a mi esposo, vamos a la clínica, porque no nos están dando información. O sea, te habían llamado y ustedes fueron para ver. O sea, nosotros ya estábamos instalados allá y era el día antes de la operación. Y nos llamaron a donde nos estábamos quedando a decirnos que no, que la operación iba a tener que ser cancelada, no pospuesta. La operación tenía que ser cancelada. Entonces, ahí fue claro, uno se mortifica muchísimo. Claro. Al otro día temprano, mi esposo y yo fuimos para allá. Conmigo estaba una prima, que es mi comadre, Laine, y ella me dice algo muy, muy jocoso, muy de lo dominicano. Me dice, Elsa, esos doctores se pasan los cachú en los barbecues los domingos porque toditos viven juntos. Sí. Averigua a ver quién es que te O la va a son operar. amigos mínimos. Pero que te resuelvan. Y yo como con esas palabras de ella me fui en la cabeza. Entonces nosotros no logramos ver al doctor porque el doctor estaba interno. Había tenido una situación de salud entre la vida y la muerte. Wow. Y la clínica no nos podía dar detalles. Entonces, así con lo que me dijo mi comadre, yo le dije a la señora que nos estaba atendiendo, le digo yo, miren, pero que ustedes no tienen que resolver, porque nosotros tenemos 4 años esperando que el riñón le crezca. Para la operación. Y esa niña, ese riñón le creció, después de 4 años esperando, le creció en 6 meses. O sea, ahí se le puso a la par. Nosotros no tenemos, como le digo, no tenemos una ventana. Entonces ella me dijo, mire, deme 2 días porque él está en cuidado intensivo, su doctor. Deje que él despierte, quédese tranquila, que nosotros la vamos a ayudar. Bueno, pues así fue. El doctor despertó, nos mandó la indicación nos refirió para otro doctor, para otro hospital, pero ya tú sabes, todo su archivo y todos esos años chequeando a mi hija, tiempo tenía que ser traspasado de una clínica a otra. Hubo un delay, pero conseguimos un doctor. Gracias Arrancamos otra vez el proceso nuevo. Ave María. Y le volvieron a hacer las evaluaciones y el doctor dijo, miren, yo tengo un chance y la podemos operar X día. Wow. Amén.
Llamé a mi mamá, llamé a mi suegra que subieran, que iba a hacer la operación. Mi esposo bajó, yo me quedé con la niña ya disfrutando. Y el día que mi esposo venía, mi esposo vuelve, me llama por teléfono, casi llegando al aeropuerto con mi mamá y mi suegra. Y me dice, Elsa, tú no lo vas a creer. Me acaban de llamar del hospital que no pueden operar a la niña. Sí, por segunda vez. Oh, wow. Y yo le dije, no, yo no lo puedo creer. Me dice, yo de todas maneras voy a llegar allá. Claro. Porque ya estamos en el aeropuerto y vamos a ver qué está pasando. Yo no te lo puedo negar que yo lloré mucho. Claro, porque eres humana. en las cosas como esta, uno lo que quiere humanamente es una respuesta, Sí. una cosa que te dé claridad. Y yo lo que decía es, ¿será que no tengo que operar a mi hija? Y lo que yo voy a hacer es de alto riesgo. Y ¿Qué la es lo que Virgen te está está pasando? ¿Qué es guardando. lo que está pasando? Y yo me fui caminando con la niña. Yo cogí como un respiro y dije, ven, vámonos a caminar. Y nos fuimos ella y yo a caminar y en esa caminata encontramos una iglesita. Y en la puerta de la iglesia había una estatua de la Virgen. Y yo entré con ella, con la niña. Y me acuerdo que yo cuando estaba arrodillada rezando, claro está, primero le recé a Dios Todopoderoso y después le dije a la Virgen, me acuerdo como ahora, y yo creo que mi hija no sabe este testimonio, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. En televisión abierta, pero para edificar muchas vidas. Sí. Estando frente, y mira que te dije que no iba a llorar, yo te dije que yo no iba a llorar. Y Yo veo esos ojitos brillosos. No voy a llorar, no voy a llorar. Amén. La arrodillé, ella tenía 4 años, le puse sus manitas, nosotros también rezábamos un rosario. ¿Cuántos años tenía la niña? 4. A Ella ver. tenía un rosario de colores. No sé por qué, ella andaba con una carterita, ella era muy coqueta, andaba con su carterita siempre, y ella tenía su rosario ahí. Cuando yo me arrodillé, ella sacó el rosario. No rezamos el rosario, pero yo le presenté el rosario de la niña a la Virgen y le dije que yo estaba aquí para que ella abriera el camino y que cualquier decisión que ella se tomara con mi hija o que la vida hiciera, que yo lo iba a enfrentar, pero que yo se le estaba entregando a ella, porque si ella entregó a su hijo, Oh, wow. yo también lo tenía que hacer, porque no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando y que yo confiaba plenamente en el resultado de esa conversación que nosotros estábamos teniendo. Yo lloré mucho, imagino. Yo me acuerdo, yo había un parque, yo me senté con mi hija y la abracé y lloré mucho. Y ella nada más me miraba así y me decía, pero ¿por qué tú lloras, mami? Y yo, porque estoy feliz, porque estamos en un parque bonito y estoy feliz. Ay. Entonces, cuando llegamos al apartamento, mi esposo ya había llegado con mi mamá y con mi suegra. Yo le dejé la niña a mi mamá y a mi suegra y claro está, yo me tranqué en la habitación con mi esposo a llorar Claro. porque yo no estaba entendiendo nada. Pero mi esposo es tan ecuánime, tan pausado, tan centrado, brinda mucha paz, brinda mucha luz, es una persona de mucha sabiduría. Él me dijo, mira, vamos a dormir, que mañana, en la mañana, vamos otra vez al... Muy sensato. Entonces, en la mañana yo le dije, ¿tú sabes qué, Antonio? Ellos nos dieron un teléfono que se llama Red Line, que si pasa una emergencia nos comuniquemos con ese teléfono. Antes de ir para la clínica, llama y comunícate con el doctor. Perdón, eso fue en la noche. Y él habló con el doctor. Y el doctor le dijo, no se preocupe, mañana vamos a operar a su hija porque yo sé por lo que ustedes han pasado. Nos vemos a las 6 de la mañana. Elsa, yo te voy a pedir que interrumpamos ahí porque mi productora me ha marcado una pausa comercial y como está tan interesante para que nuestros hermanos que están ahí pues no se desconecten, porque yo estoy así como cuando uno está viendo una película y como con esa incertidumbre por saber el final, que sabemos que es un final feliz de este hermoso testimonio de Jesús y de su Santísima Madre. Así que no se despegue de su televisor porque en unos segunditos estamos de vuelta.
Y estamos de regreso, familia, en este segundo segmento. Si usted acaba de sintonizarnos, créanme que le pondrán los pelos de punta lo que usted va a escuchar. Un testimonio, pero de esos que la madre sabe hacer solamente ella, ¿verdad? A través del poder que le es concedido de su Hijo Jesucristo. Estamos conversando con nuestra hermana Elsa Turul de Alma, vicepresidenta ejecutiva de Larimar Films, la productora que hace Donde Floreció una Devoción, donde actuó y protagonizó Natalie Peña Comas. Así que ya ustedes saben. Elsa, continúanos el testimonio, la película, ¿verdad? Porque nos Casi quedamos es una ahí. película, porque es bastante largo, porque nadie se imagina, bueno, te cancelan una operación una vez, pero que te la cancelen dos veces. Y en el mismo lugar. Claro, entonces uno esperando 4 años, ese momento indicado de que los valores de la sangre de la niña tuviera bien, que el riñón tuviera la misma, o sea, su tamaño. O sea, eran muchas, vamos a decir, aristas de salud que habían que tomar en cuenta. Entonces, nada, al otro día nos fuimos yo no te lo puedo negar, estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Yo dejé a mi hija en la sala de cirugía cuando le estaban poniendo su anestesia como oxígeno. ¿Decidieron operarla entonces? Sí, el doctor le dijo que lo iba a operar. O sea, mi esposo lo llamó y le dijo, vaya mañana a las 6 de la mañana que yo le voy a operar a la niña. Amén. Cuente con eso. Nosotros al otro día nos fuimos. Ya tú sabes, mi suegra tenía un batallón de Rosario, mi mamá también, pero yo no quería rezar. Yo ese momento estaba como, te puedo decir, como en un numb. Yo estaba como ida, absorta. completamente ida. No estaba pensando nada malo, no estaba pensando nada bueno, simplemente yo estaba ida. Pero es muy normal, es muy humano. Ida. La operación duró 7 horas. Porque fue reconstruirle el uréter. Cuando el doctor salió, él desde que me vio me empezó a hacer así. O sea, él me empezó a dar tranquilidad desde que él estaba lejos en el pasillo, él venía así, haciéndome así. Nos explicó todo, nos dijo que dejó a la niña con un cirujano pediátrico para que le pudiera terminar la reconstrucción, pero que la operación había sido un éxito. Bendito Dios. Y yo, como buena dominicana, le pregunté, yo le dije, doctor, ¿pero por qué usted me dio ese susto? ¿Por qué eso fue un susto lo que usted me dio? Y me dice, porque se murió mi hermano. Y lo vamos a enterrar. Y cuando su esposo me llamó, yo le dije que lo postergaran para las 2 de la tarde. ¡Wow! Dios mío, yo también, Elsa. Hay veces que uno piensa que son otras cosas que hay atrás. Uno se pone grave en intensiva, un médico, y el otro se le muere un hermano. 2 cosas altamente humanas. Totalmente. Y grandes. Humanas. Cuando ese doctor me dijo eso, yo lo que hice fue que lo abracé. Claro. Y yo le dije, yo le quiero dar las gracias por anteponernos a nosotros antes que su hermano. Y la vida que él llevó, esa larga vida de hermandad que él tuvo con su hermano. Claro. Y él dejó esa despedida, la postergó para poder operar a mi hija. De ahí yo digo que uno siempre mi aprendizaje de eso fue que no siempre todo tiene que ser por algo malo, que le pase a la persona que está enferma. Hay cosas que están externas, que pueden jugar un valor importante en la vida de esos doctores que tienen sus vidas personales. Claro, son seres humanos. Son seres humanos. Como nosotros. Y yo desde ese día, después que pasé eso, yo rezo por todos los doctores. Ay, qué hermoso, Elsa. Por todos los doctores. Cada vez que yo voy a misa, yo rezo por todos los doctores que están pasando por situaciones personales y que tienen su vida laboral también al paralelo, para que Dios le pueda dar a ellos esa luz y esa integración y esa paz para poder llevar esa carga porque que ellos llevan, que nosotros no vemos. Claro, irse a una cirugía tan compleja, sabiendo con el corazón roto, tal vez nervioso, el pobre, tenso, porque obviamente no era cualquier persona, pero esas son las cosas que hace el Señor. Así es. Qué grandioso. ¿Cuál es tu relación con la Virgen María? Bueno, hay veces que yo le digo que me suelte.
Peleas con Tatica. Estamos ahí, es ahí que estamos. No he peleado con ella. No. Pero indiscutiblemente la sabiduría de la Virgen María es para nosotros las mujeres. Debe ser un libro constante de estudio. Porque tuvo tantos ejemplos durante su vida y está en la Biblia, que hay veces que yo estoy aturdida por algo y yo me siento y rezo y cierro mi Biblia y le digo, dame luz, Señor, ayúdame, Virgen María, a encontrar esa respuesta que estoy buscando. Y hay veces que me salen pasajes en la Biblia que sí, es que Te está hablando. somos escuchados. Yo me siento una hija de Dios muy escuchada. Amén. Constantemente. ¿Cómo es tu vida de oración? Porque las madres, los hermanos que nos están escuchando pudieran decir, wow, ha vivido grandes cosas fuertes tú, pero has sido muy bendecida también. Sí. Eres una hija predilecta. Bueno, yo soy una hija de Dios, pero no predilecta. Yo creo que sí. No. Mira, yo rezo, me gusta ir mucho a la Basílica de Higüey, a misa. Me gusta, a suponer, cuando estoy caminando, escucho mis canciones espirituales que me llenan mucho. En el carro también tengo mi playlist. Yo tengo mi recarga personal, que es la peregrinación de Vallaguana a Higüey. Wow. Que son los 5 días caminando. He tenido la oportunidad de hacerla 2 veces. Valiente. Y a la verdad que ojalá se me den las condiciones para poderla hacer una 3.ª vez. Wow. Porque la oración que uno hace en ese camino es muy diferente a cualquier vivencia que uno pueda tener, o en un cursillo de cristiandad, o en un retiro espiritual, o en una comunión con Dios. Son experiencias religiosas y espirituales, cada una diferente. Qué hermosa, yo quiero hacerla. Yo quiero hacer esa caminata, hacer esa peregrinación. Elsa, ¿cómo comienza tu acercamiento para ser, pues, hoy en día la vicepresidenta de Larimar Films? ¿Cuál es el fin de esta productora, verdad? Así se llama. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Y cómo llegas tú aquí? Pues la productora fue una idea de mi esposo. Que vio que había sido aprobada la Ley de Incentivo Fiscal 108-10 hace 13 años, y él dijo, oye, yo leí la ley, esa ley se ve buenísima y lo que va a desarrollar una industria. Claro. Y él, como empresario que es, dijo, vamos a hacer una película para probar si funciona o no. Eso fue en el 2012 que hicimos Los Súper, una comedia familiar de Vladimir Abud. Entonces, ¿qué te digo? A mí el mundo de la producción me estaba esperando porque eso como que me picó y no se me ha salido. Ya yo tenemos ya 14 años establecidos. Hemos hecho diferentes producciones, comedias románticas, dramas, películas internacionales, series de televisión internacional hice una. Wow. Entonces, en un in-between de esos, mi cuñada, que en aquel era mi asesora, es mi asesora legal de la empresa, que es muy mariana, dice, mira, nosotros tenemos que hacer una película de la Virgen de la Altagracia. Wow. Entonces, yo soy una periodista frustrada y yo mandé a un equipo a investigar un poco para Vallaguana, para Toyamayor, para Higüey, que me levantaran historias, porque a mí me gusta hacer las historias basadas en hechos reales. Y en una de esas vino uno de los muchachos y me dice, oiga, doña Elsa, pero nosotros hemos encontrado una peregrinación que sale de Vallaguana a Higüey. Y eso tiene más de 400 años haciéndose. Y yo, ¿que tú encontraste qué? Me dice, sí, y eso está organizado. 400 años haciéndose. Wow. Eso está organizado por una jerarquía que se llaman los comisarios de la Virgen. Y yo, los comisarios de la Virgen, y digo yo, pero ¿de dónde esto está sacando esto? Porque yo vivo aquí, yo nunca he oído esto, ¿y dónde que sale esto? Y me dice, y hay un señor que ha investigado sobre el tema que se llama John Fleury. Y yo dije, bueno, pero es inglés. Y digo yo, pero ¿y de dónde yo voy a sacar a este señor? Me dice, no, es que vive aquí. Y averiguando, pues John estaba ahí,
en la comunidad de los siervos de Cristo Muy cerca Vivo, estaba. claro, muy cerca. Me reuní con John, me quedé impresionada del gran conocimiento en materia altagraciana que tiene John, de los años que tenía en investigación. Y yo dije, bueno, vamos a hacer un documental de esto porque es que esto está muy interesante. Y así surgió Camino Higüey. En el 2016 salió a las salas de cine. Antes de eso tuvo un recorrido por festivales católicos fuera de República Dominicana. Fue muy elogiada a nivel antropológico y a nivel de historia religiosa. Nosotros somos los que llevamos en toda Latinoamérica la primera Virgen de América. Así es. Y asimismo llevamos la primera peregrinación mariana. Esa peregrinación tiene más de 400 años haciéndose. Son 5 días caminando desde Vallaguana hasta Higüey. Wow, se me enchina la piel escuchándote, Elsa, porque los televidentes que nos siguen en las redes saben, mi trabajo es hacer peregrinaciones. O sea, llevo 14 años justamente haciendo peregrinaciones. Después de Tierra Santa, la peregrinación más buscada en el mundo entero son las peregrinaciones marianas, o sea, ir a Fátima, ir a Lourdes, Medjugorje. Y a mí se me enchina el corazón al escucharte hablar con tanta devoción de nuestra peregrinación mariana. ¿Hay algún testimonio que hayas escuchado de los que lo hacen o que ustedes mismos hayan vivido con esta peregrinación? Claro. Mira, cuando yo hago las películas, yo tengo un crew muy diverso en materia espiritual, religiosa. Inclusive hay agnósticos que trabajan conmigo en las producciones. Pero como ellos ven en mí ese amor y esa pasión y ese respeto, así mismo ellos hacen el trabajo, ellos respetan mucho mi religión. Y en la primera película hubo un chico que al final se me identificó y me dice, mire, yo cogí el trabajo porque yo no tenía nada de trabajar y yo tengo que pagar cuentas. Pero a mí me ha impresionado tanto cómo las personas viven el amor de Dios a través de la madre. Wow. Y cuando esa persona que nunca había ido a una misa, que lo describió de esa forma tal, yo dije, él tuvo una vivencia. Y así pasa muchas veces en el club. Claro, había sido tocado por Dios. Sí, sí. Ahora nos pasó, y tengo, ese testimonio está en la cuenta de la Basílica, te lo voy a hacer muy brevemente. Cuando nosotros estábamos filmando el videoclip oficial de Donde Floreció una Devoción con Natalie, el día antes habíamos estado en el Museo de la Altagracia. Y el crew escuchó al padre Evaristo explicar la indumentaria que utilizan esos peregrinos y lo que significa y todo eso. Al otro día, cuando estábamos filmando, que estábamos probando la música para que Natalie la pudiera coger on cue, entró una peregrina vestida con la tela de saco que el día anterior el padre Evaristo había explicado, pero en el fondo se estaba escuchando la canción oficial de Donde Floreció una Devoción, que es un Ave María que escribió Natalie Peña Comas en idioma arawak. Y eso, yo no te puedo explicar lo que impactó a mi crew. No te lo puedo explicar. Entonces, ¿qué te digo? Testimonios míos, de otros, de personas que han visto la película, que nos escriben. Hubo una persona que me escribió de Puerto Rico, que era dominicana, que escuchó mi testimonio, que está colgado en la página de la Basílica. Entonces son cosas que me llenan, me llenan porque yo vivo plenamente el amor de Dios y eso es un reflejo. Tú vives para comunicar nuestra devoción mariana. Así Qué hermoso. Wow, yo me quedo así. Quiero preguntarte más cosas, pero estoy estupefacta escuchándote. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Elsa Turul de Alma, la vicepresidenta de Larimar Films, está aquí con nosotros y aparte de su testimonio propio de vida, hay en esta mujer de Dios un gran testimonio por el amor que ella tiene a comunicar
la devoción mariana nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia, comunicarla a través de diferentes producciones, comunicarla a través de su propia experiencia, mirarla, verla, escucharla. De verdad que es gozarse en Dios, en la Virgen María. Así que usted no se mueva de su televisor porque en breves instantes estamos de regreso. Ya volvemos. Familia, en este último segmento, pero nos queda todavía, así que usted no se despegue de su televisor. Estamos acompañados de Elsa Turul de Alma, la vicepresidenta ejecutiva de Larimar Films. Elsa, ¿cuántas producciones tienen ustedes? Porque una productora católica tiene que ser más conocida por todos nosotros los católicos, más apoyada, más seguida, ¿verdad? Mira, nosotros tenemos terminado 2 documentales de temática altagraciana. Tenemos un tercer documental que justo lo estamos terminando ahora en el mes de marzo, que se llama El Custodio de la Virgen. Una historia lindísima también. Me encanta el nombre. Sí, El Custodio de la Virgen. Entonces, yo te diría que tenemos más de 8 cortometrajes de diferentes temáticas, tanto históricas, de testimonios, tenemos una oración lindísima, o sea, hay varias. Nosotros tenemos ahora mismo las redes sociales de Donde Floreció una Devoción en Instagram, que la pueden seguir, sí. Que ahí están varias de las cosas que hemos hecho. Pues en ese mismo tenor me encantaría que no te fueras sin contarnos un poquito de este documental Donde Floreció una Devoción. Aquí tuvimos a Natalie Peña Comas y nos comentó un poquito sobre esto, pero como no había salido todavía. Sí, mira, nosotros hemos creado una pieza que narra la historia oral de la Virgen de la Altagracia. Nosotros cuando yo estuve trancada en pandemia, me surgió la idea, porque cuando salió Camino y Güey, las personas que fueron a las salas de cine se quedaron esperando la historia. Entonces, en pandemia yo me dediqué a estudiar las diferentes versiones que había. Y me encontré con una versión que es la oficial de la Iglesia Católica, que es la de Monseñor Juan Félix Pepén. ¿Nos la cuentas esa? Sí, brevemente. es la historia de la niña que le pide al papá, que viene a la ciudad de la época de la colonia, le pide esa estampa de la Virgen de la Altagracia. El papá era un comerciante y venía a traer todos sus productos. Aquí en la ciudad colonial, él buscó y buscó, no encontró la imagen de la Virgen de la Altagracia, y de camino a Salveleón de Higüey se para siempre, muy normal de él, en una posada que quedaba en el cruce de los 2 ríos. En el cruce de los 2 ríos, él está explicando a las personas de la posada que su hija le pidió una imagen de la Virgen de Altagracia, pero que le fue muy difícil encontrarla. Ahí estaban los comensales conversando y se apareció un viejo misterioso, lleno de luz, y le dijo, esto es lo que usted está buscando. Y le entrega el rollo. Cuando él abre, es el lienzo de la Virgen de la Altagracia, que hoy en día está en la Basílica de Higüey en el altar. Entonces, el cruce de los 2 ríos, yo esa historia me la hacía mi abuela, pero no me mencionaba el cruce de los 2 ríos, o sea, y no me mencionaba como las locaciones ni nada. Entonces, cuando yo me encontré con esa historia oral de Monseñor Pepén escrita, y yo hice una de las peregrinaciones, me encontré con el cruce de los 2 ríos. Y ahí recordaste. Y yo dije, pero este es el cruce de la leyenda. Y justo cuando cruzamos, nos encontramos con el solar de la Virgen, que se llama Olloncito, que hoy en día la iglesia, a través del señor don Rafael Bisonó, donó una iglesia para conmemorar ese lugar. Olloncito es el lugar donde se entrega el lienzo de la Virgen de la Altagracia al padre de la niña, que luego lo lleva a Higüey, a su casa, y esa niña se pone feliz. Claro. Y cuando en la mañana se despierta, el cuadro no estaba.
Ellos vivían en las afueras de Salveleón de Higüey. John Fleury me llevó a donde era que vivían. ¿En serio? Y no vivía cerca de donde está hoy en día San Dionisio. Y ese cuadro misteriosamente bajaba de la casa de la niña en la noche a ese árbol de naranja. Al naranjo. Y eso sucedió varias veces. Y como era una familia católica, fueron donde el sacerdote y le dijeron, ¿qué significa esto? Y el sacerdote le dice que aquí es que debe de estar ella. Qué hermoso. Y la familia hizo una ermita. Y por muchos años permaneció una ermita. ¿Por qué te pregunto que nos cuentes la historia? Primero porque la has estudiado bastante y porque muchos católicos no la conocen y no saben que esa es la versión aprobada por nuestra Santa Madre Iglesia. Ahora, Elsa, ¿cómo podemos motivar a todas las familias, los jóvenes, para que hagan la peregrinación a Higüey? Yo estoy fascinada y enamorada de hacerla. Espero en Dios, Señor, me des las fuerzas este año para hacerla. Ya te voy a contactar en su momento. Claro, mira, lo mejor que pueden hacer para hacer la peregrinación es irse con el sacerdote de su comunidad. O sea, tienen que ir, porque eso En no comunidad. es, claro, eso no es de que yo me voy a ir a hacer una peregrinación y me voy solo. No, eso tiene un contexto, tiene una introspección espiritual, tiene unos ejercicios que uno tiene que hacer, porque el camino es encontrarse uno y hacer una evaluación de cómo uno está en tu vida personal, en tu vida familiar, pero con el balance de la fe. Desde pequeñita, siempre en casa de mi abuela, veía el cuadro de la Virgen de Altagracia. No recuerdo quién me contó la historia hace tantos años, pero sí recuerdo la impresión que me causó. Me considero devota de la Altagracia. ¿Usted también es Altagracia? Claro. Sí, es Altagracia. ¿Qué dominicano no? ¿Por qué hay diferentes versiones sobre la Porque historia? somos dominicanos. ¿Cuántas otras leyendas desaparecieron? Por falta de fe, porque no tenían una base religiosa. La versión de Monseñor Pepén sitúa la entrega del cuadro en una posada en el paso de los Dos Ríos. ¿Qué guarda hoy este lugar? La luz Entonces, de la fe. Tú te pasas el camino. Yo siempre salgo con una intención y termino llegando con otra, porque el camino te despierta. Claro. Te despierta cuál es tu realidad. Tú lo vas descubriendo en el camino. Por eso es que se debe de hacer la peregrinación. Qué hermoso, Elsa. ¿Hay alguna cosa que quieras comentar, quieras dejar en el corazón de nuestros televidentes y que yo no te haya preguntado durante esta conversación? Bueno, yo diría que lo más importante para mí es que en el núcleo de la familia permanezcan las tradiciones que nosotros los padres hemos heredado a través de nuestros abuelos. Y principalmente esas tradiciones como o rezar en la mesa, o ir a misa en familia, o rezar el rosario, o ir a visitar a los muertos. O sea, hay muchas tradiciones, no hay que hacerlas todas, pero que se conserve por lo menos una tradición. Porque eso es lo que han hecho las personas del Este. Han conservado esa tradición de sus ancestros de hacer esa peregrinación en agosto por 5 días. Entonces yo creo que la juventud debe de ver qué es lo que hace su abuela, qué es lo que hace su papá, para que en el seno de su familia pueda permanecer eso. Qué hermoso, qué gran legado nos estás dejando. Gracias por estar con nosotros, vamos a orar. Un momentito, nos van a poner una música instrumental, el Ave María, de hecho, y vamos a orar, Elsa, para que en todos los hogares se despierte ese amor por la Virgen, para que en cada hogar se rece unido, para que en cada hogar se aprenda a hacer el rezo del Santo Rosario, esa oración mariana que amamos tanto, ¿verdad? Pues oremos. Dios mío, yo te quiero dar gracias Gracias, Señor. por estar hoy aquí presente ante tu pueblo.
ante tu pueblo que te quiere, que te admira, que te respeta, que te cuida y sobre todo que sigue tus pasos. Siempre nos apoyamos en ti en todo momento de dificultad, pero buscamos a nuestra Madre amiga, a nuestra Madre espiritual, nuestra Virgen María. Yo personalmente siempre la busco en mi advocación altagraciana. Bendita seas. Porque la veo a ella completa en ese cuadro, con la familia santa, con San José y contigo en ese regazo que nos das tanto aprendizaje en vida y en muerte, porque tú has sido siempre el centro de todo. Cuídanos a todos nosotros los dominicanos y que cada uno de nosotros en nuestras familias podamos seguir el camino del amor a través de Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, amado Jesús. Gracias por tanto y por todo. Gracias, Señor. Familia, qué mejor manera de despedir el programa. Ustedes me dirán que yo repito esta frase, y es que no existe otra manera de despedir el programa que con una oración, ¿verdad? Muy lindo. Sumamente, Elsa, un programa hermosísimo. Yo soy muy mariana. Yo creo que nunca lo había dicho públicamente, pero yo heredé una tradición de hacer 3 rosarios al día. Y alguien me comentó, de hecho no sé si es una profecía real, de que la Virgen en Medjugorje había dicho que así como nos alimentábamos 3 veces al día, deberíamos rezar el rosario 3 veces. Llevo muchos años haciendo 3 o mínimamente 1. No recuerdo un día en el que al menos un par de Ave Marías no haya hecho. Tengo un gran amor por la Virgen María y a ella le debo y le agradezco toda mi vida, porque a través de la Virgen me enamoré de Jesús. Amén. Que Qué es mi lindo. esposo. Así que gracias por venir, gracias porque al ver tu currículum yo entendía que íbamos a hablar un poquito más de la parte tal vez operativa, empresarial, pero mira cómo el Señor nos ha llevado y ha enternecido mucho a mi corazón y ha revivido la devoción mariana. Así que gracias. Bueno, cuento con esa caminata de Higüey. Tienes mi promesa, Familia, síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo, @hermisfeliz, @vida integral. Síganos, escríbanos, déjenos sus preguntas, sus opiniones. A veces nos piden invitados y queremos saber qué les ha parecido a ustedes cada uno de las entregas de este programa. Lo hacemos con mucho amor y recuerden que Televida es su canal, es el canal de toda la familia y estamos para comunicar a Dios, para dejar una huella de Dios en el corazón de cada uno de ustedes. Así que nos despedimos hasta el próximo sábado, donde nos reencontraremos con otro invitado que solo Dios dirá. Hasta la próxima. Chao.